son los patrones de diseños? Los patrones de diseño son soluciones de software comprobadas. ¿Qué quiere decir? Que gente del gremio, gente respetada de desarrollo de software, se reunieron y, y trataron ciertas problemáticas que había o ciertos problemas que el software trataba de resolver. Y ahí salieron 23 patrones de diseño que fueron como plantilla o forma o manera de realizar software. ¿De qué? De manera para un software más escalable, para un código más mantenible. Igual, los patrones de diseño no son como tal código, son formas, son plantillas, son como un estándar, de forma de estandarizar las cosas. Es una forma de no hacerla, como dicen, no hacerla rodar nuevamente. Es cosas que siempre se hacían muy repetitivamente y se trataron de estandarizar. ¿Por qué? Porque en un modelo que escala hay un grupo de personas y cuando todo se unifica, hay una sola forma de trabajar, es mejor se estandariza todo. ¿Por qué? Por eso hay muchas maneras de llegar a la misma respuesta. Y está bien, pero cuando tú quieres dar orden a un programa, a un software, y más está enfocado en los patrones de diseño para software que sean de mediano tamaño o que sean grandes. En software pequeño aún no es necesario, es complicar lo que vas a hacer. El diseño se divide en tres grupos o categorías, que son los creacionales, los estructurales y de comportamiento. La, los fundamentos de los patrones creacionales es cómo se maneja el objeto, cómo se crea. Un ejemplo es el builder, que tiene la oportunidad de ver y manejar. De que me gusta que ciertas cosas tú creas objetos, no como un objeto relacional, que si tiene si tiene que recibir, tiene que pasarle, en el método constructor tiene que pasarle, te pide 5 parámetros. Cuando tú vas a instanciarlo, te toca poner solamente 5 argumentos, si no, no te deja crearlo. El móvil te hace crear, te ayuda a crear ese objeto de una manera más directa, o sea, que tú puedes crear ciertas cosas, le pones punto obvio y es como que construye el objeto aquí. O sea, es muy versátil para ciertas configuraciones o ciertas, por lo menos aún, librerías, es muy práctico. Seguimos con los estructurales. Se centra en cómo se conecta y se conectan las clases y objetos. Es de comportamiento, cómo se comunica y colaboran los objetos entre sí. Los ocasionales son Abstract Factory, Builder, Factory Met, Prototype y Simulator. Los estructurales son Adapter, Bridger, Composite, Decorator, Facade, Flyweight y Proxy. Los modelos de comportamiento son Chain on Responsibility, Command Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method y Visitor. Ahora vamos a explicar, vamos a centrarnos en un ejemplo de uno de cada grupo. Aquí vamos a estar aquí en el código y aquí miramos por lo menos vamos a mirar aquí un ejemplo de código de método Signature. Me gusta, el método Signature ¿a qué te ayuda el método Signature? A manejar de cierta modo de cómo crear, o sea, ahí tú ayudas ¿qué pasa? A limitar cómo se crea o cómo se va a crear ese objeto, cómo se va a intencionar una clase. ¿Por qué? Porque busca que este es un método común que uno funciona base de datos. ¿Dónde? Donde obviamente tú evitas de que se utilice la palabra new, o sea, delimitas el control y lo manejas tú. ¿Qué haces? Creando una instancia internamente que va a ser accesible por un método público, que en este caso es un método estático y público, donde obviamente va a ser fácil acceso cuando estático va a pertenecer a la clase, o sea que tú puedes acceder al método Database Connection desde directamente de la clase. ¿Qué hace? Obviamente la característica aquí es de eso, de que tienes crear instancia directamente, la crea de manera privada directamente en la clase. Pone el constructor privado para que para evitar de que aún cree una instancia, ahí sí te asegura de que solamente haya una, o sea, se va a crear solamente una instancia de, de esa clase. Otro, otro ejemplo puede ser el de estructura para estructurar. Aquí estamos haciendo un método de pago, podría ser una pasarela de pago.
¿Cuál es la ventaja estamos usando aquí el patrón de diseño adapter? ¿Qué dice, qué es la ventaja de este patrón adapter? De que te ayuda a ciertas clases a hacerla compatible con otras. Es como si tú crearas, o sea, creas un método, obviamente, creas una clase, obviamente, que va a implementar ese método. Y a través de esa clase que implementa el método, por lo menos aquí miramos el método, va a ser, por lo menos aquí tenemos una clase llamada PayPal. Obviamente, va a manejar un método pago que es que PayPal, o sea, pago por PayPal. Obviamente creamos otro, simulamos de que hay otro método pago o que ya existe un método pago. Aquí se simula de que tú, cuando tú vas a crear, añadir otra cosa, otro método pago, te es fácil porque en teoría no tienes que modificar el código existente, solamente creas una nueva clase y la haces que derive, que implemente la interfaz, que en este caso la interfaz se llama Payment Process, el proceso de pago. ¿Qué pasa? Automáticamente aquí miramos, creamos por lo menos un atador de pago para PayPal que implementa obviamente proceso de pago, la interfaz que estamos buscando aquí, que es la que van a ser común. Cuando utiliza obviamente la interfaz, tiene obviamente, aquí miramos que tiene un método, como es un método abstracto, obliga a que todo el contrato de que todo lo que simplemente está obligado a hacer el método pago. Así nos garantizamos que cada adapte, obviamente, que implemente el proceso de pago, tiene que pagar. Por eso estamos diciendo que implemente un proceso de pago. No tiene sentido. ¿Qué hacemos? Él crea una instancia dentro del método a pagar. Obviamente, aquí estamos en un adaptador para PayPal. Creamos una instancia dentro y, y la utilizamos, obviamente, con medio a pagar. Obviamente, recibimos un monto y aquí pusimos, llamamos aquí a nuestra instancia de PayPal y le agregamos el método PayPal, o sea, con PayPal, obviamente. Obviamente, creamos otro adaptador para Stripe que implemente también Payment Process, proceso de pago. También hacemos crear internamente en el core dentro, que es una instancia, y cuando llama el método, sobre el método, obviamente hace de que realice el pago. Ese adaptador va a hacer que todo pago lo va a hacer que lo pague con el método Stripe. O sea, aquí tenemos dos adaptadores, dos clases, una interfaz en común y dos adaptadores que van a implementar y van a crear esa compatibilidad en los métodos de pago. Aquí miramos la opción del código. Yo puedo crear, obviamente, aquí tengo un proceso de pago, obviamente creamos que nuestra interfaz y pago, obviamente vamos a hacer ni un pago con el adaptador y podemos con la misma instancia le podemos agregar, o sea, aquí creamos, aquí miramos qué es la complejidad. Puedo hacer el pago realizar de manera fácil, aún si quiero realizar otro pago más, por lo menos pagos en Nequi, un ejemplo, ya, creo mi clase, mi clase, mi adaptador, mi clase obviamente, mi adaptador que apunta, que va a implementar el método proceso de pago y automáticamente va a ser compatible. Ya yo puedo realizar pago con las tres plataformas de manera fácil. Otro, otro es el de comportamiento. Aquí utilicé el observador, el modelo observer. ¿Cuál es la ventaja? Donde vemos replicado este patrón de diseño es en el modelo de las redes sociales. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una publicación, obviamente las personas que se siguen, que son observadores, las personas que están pendientes a ti, van a recibir la actualización. Tú primero se publica obviamente en tu estado, que tú lo puedes ver cualquier gente a tu perfil, y también le va a aparecer, obviamente, a otras personas que se siguen. O sea, es como cuando tú actualizas, te actualiza a ti y también le informan a ellos. Aquí vemos este observador, que es una interfaz, obviamente, que es lo que normalmente se utiliza, obviamente, en Java, que no tiene herencia directa para agregar ciertos comportamientos o para, como se entrelazar o agregar comportamientos de esta clase. Aquí un modo observador que hace actualizar, obviamente actualizar un estado, que es lo que buscamos, que cuando hay un cambio se pueda transmitir una clase obviamente que implementara la interfaz, que obviamente va a obligar a un método abstracto, lo va a obligar a que implemente ese método autorizar, que aquí vemos. Recibe obviamente tiene tiene el atributo nombre y tiene obviamente el constructor, obviamente, donde obviamente se recibe un nombre. Y tiene obviamente el método sobrescrito con override, donde actualiza el estado. Cuando actualiza el estado, obviamente aquí está, dice el nombre, y que es una actualización y muestra el estado de esa actualización. Y aquí está el sujeto principal, que es el que va a tener, donde se va a manejar una lista de salvadores, que te voy a decir que esta es la plataforma, te voy a decir que esta es la plataforma de una plataforma de Facebook, donde ya obviamente, o puede ser mi canal, mi página, mi perfil, donde yo tengo personas que puedo creer que este seguido, que aquí dice usuario, pues este seguidores, cada vez que yo sigo se agrega en la lista de observador. Cuando, obviamente aquí está el método, yo puedo agregar usuarios, o sea, y puedo decidir seguirlo. Cuando yo, y puedo modificar mi estado, cuando yo modifico mi estado,
obviamente tengo un método que va a notificar a todas esas personas, obviamente con un bucle interactúo. Cuando yo actualizo mi estado, automáticamente voy a actualizar a todas las personas que me siguen, obviamente van a recibir la notificación. A ver. Ok, volviendo, para terminar vamos a hablar uno de los principios SOLID, que lo que ayudan es a escribir un código de una manera más limpia, evitar la sobreescritura, optimizar y hacer software con buenas prácticas. La primera letra que es de Single Responsive Principle, lo que es el principio de responsabilidad única. La idea es que cada clase o también tú aplicar un método haga una sola cosa. Por ejemplo, si yo tengo un método pagar, debe, debe solamente realizar pago. O aún puede hacer cosas que te pago. Pero yo no puedo hacer pago y registrar al usuario. Es una mala práctica. Debo crear otra clase que sea registrar al usuario donde yo pongo la lógica o trato de distribuir el código en más parte. Obviamente me va a crecer más mi software porque voy a manejar más archivos, pero manejo una estructura más limpia. La Open Close, principio de abierto y cerrado. ¿Qué dice? Que eso debe estar abierto a extensiones, pero cerrado a modificaciones. ¿Qué quiere decir eso? De que yo puedo agregar algo sin afectar en lo menos posible, sin necesidad de afectar lo que está escrito. Si yo tengo que afectar, modificar, es porque hay una mala práctica de que hay una mala, hay una mala escritura de código. Principal Substitute Libbook, que se centra en las clases deben poder reemplazar a las clases base sin romper el programa. Si tenemos una clase padre y una hija, la hija debe comportarse como la de padre sin sorpresa. O sea, debemos saber, o sea, aquí en herencia, debemos saber eso y el comportamiento debe ser similar. Ejemplo, un vehículo que puede ser reemplazado por un auto, moto o bus, todo debe respetar la misma lógica fundamental. Principio de segregación de interfaces. Mejor muchas interfaces pequeñas que una gigante. O sea, hay tratar de que las interfaces sean pequeñas o que se centre en agregar. Si la interfaz agrega, como veíamos en el ejemplo antes, se agrega en volar, solamente que vuele, no que huele, que brinque. O sea, tratar de que sea algo más explícito. Volar con poderes. O puede ser una interfaz poder, o sea, poder volar, una interfaz poder fuego. O sea, en vez de crear una interfaz y agregarle el menor, ¿para qué? Para poder desacoplar o acoplar más fácilmente, no que varias cosas tengan que acoplar al mismo momento, haciendo ayuda. Si cambia poder, o aún si pasas un juego interior, tú puedes agregar habilidad y quitar habilidad. Es fácil cuando tú manejas esa interfaz y que le agregas ciertos comportamientos, lo puedes manejar de una nueva manera. Dependencia, inversión de independencia. Depender de creación, no implementaciones concretas. Esto significa que nuestro código debe depender de interfaces o contratos, no de clases específicas. Obviamente lo que sea ahorita para una mejor acoplación, desacoplación de código.